Vamos a ver la carta de Judas, ¿sí? Esta carta suele ser un poquito confusa para la mayoría de los lectores de la Biblia, pero vamos a ver que tiene unas interesantes enseñanzas y un contenido bastante interesante. Vamos a ver por qué lo escribió Judas, quién es Judas y todo este tipo de cosas, ¿sí? Y bueno, para iniciar, les puse ahí una imagen para que podamos entrar en el contexto, ¿no? Esta imagen, pues, es una imagen de tornados, ¿no? De una emergencia. Y bueno, representando esta imagen, yo recordaba un video, y me acordaba mientras estaba estudiando esta carta, un video de una mamá que estaba afuera de su casa escuchando lo que es la alarma de tornados. Y ella estaba muy tranquila. Es muy interesante porque estaba la alarma de tornados así fuerte. Usted a lo mejor ha visto películas o ha escuchado, ¿no? Y estaba muy, muy fuerte y ella estaba muy tranquila. Y luego se preguntaba ahí en el video, ¿qué se hará? ¿Qué se hará en estos casos? Y sus hijos estaban adentro. Entonces es interesante que en medio de una situación peligrosa, de la advertencia que están dando las autoridades, ella estaba muy tranquila. Y no solo por sí misma, sino también por su familia. Entonces, entrando en contexto, bueno, la carta de Judas es una carta de exhortación para que la iglesia esté alerta frente a las falsas enseñanzas y los falsos maestros que pueden estar dentro de la iglesia. Entonces, vamos a comenzar. Quiero iniciar con este versículo, que es uno de mis favoritos de esta carta. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. Vamos a estar viendo los datos de orientación, el panorama, algunas recomendaciones específicas para que tomemos en cuenta cuando nosotros leamos esta carta, y un recorrido a lo largo de cada uno de los capítulos. Si usted puede abrir su Biblia ahí en la carta de Judas, y le voy a pedir que tenga ahí a la mano, es solamente un capítulo. Es una carta muy cortita, pero lo vamos a ir viendo que tiene un contenido pues muy rico, muy interesante, ¿sí? Bueno, entrando en lo que son los datos de orientación, tenemos primero el contenido, ¿sí? La carta de Judas es una carta pastoral, ¿sí? Dentro de la clasificación de las cartas, esta es considerada una carta pastoral de exhortación, ¿sí? Llena de fuertes advertencias contra algunos falsos maestros. Usted lo puede ver ahí en el versículo 4, donde Judas dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, prácticamente lo central de esta carta es eso, ¿sí? Que está Judas hablando a una iglesia, dando fuertes advertencias de que había falsos maestros dentro de la iglesia, como lo podemos ver ahí en el versículo 4. ¿Quién es el autor? ¿Alguien me puede responder esta pregunta? ¿Judas? Ok. ¿Cuál Judas? ¿Cuál Judas usted cree que se imagina? Exactamente, no es el Iscariote, no es el que entregó a Jesucristo, sino que es Judas, el medio hermano de Jesús. Jesús tuvo medios hermanos. Tenemos ahí a Jacobo, también llamado Santiago, a José, Simón, y algunas fuentes también lo llaman como Judá, a Judas, ¿sí? Entonces estos son medios hermanos de Jesús, y es muy interesante porque estos podemos ver en los evangelios, notar que ellos no creían en la divinidad de Jesús. Imagínense que uno de sus hermanos es como la historia de José, crecen y luego de repente Jesús les dice: yo soy Dios. Pues es difícil de creer en ese momento, pero creyeron cuando Cristo fue crucificado y resucitó. De hecho, podemos ver en algunas citas que ellos se convierten ya después en misioneros, se convierten en predicadores, en plantadores de iglesias, por el testimonio, por los eventos que sucedieron en su hermano, en Jesús. Entonces, es interesante que Judas no se llama a sí mismo como: yo soy el hermano de Jesús, sino que modestamente se describe como hermano de Santiago, o sea, de Jacobo, y por tanto también de Jesús. Y él no se consideraba a sí mismo como apóstol, sino como siervo. Usted lo puede ver ahí en el versículo 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo. Entonces vemos ahí que él habla con modestia, ¿no? Inicia hablando ahí. Respecto a la fecha, hermanos, la fecha es
desconocida, pero algunas fuentes mencionan que fue en el primer siglo, después del año 70, cuando ya la fe apostólica estaba establecida. Esto lo podemos notar por los versículos 3 y 4, ¿sí? Porque ahí en el versículo 3 podemos notar que les habla Judas y le dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea, el evangelio ya había sido predicado por los apóstoles, ¿sí? Ya habían pasado algunos años después de que Jesús asciende, los apóstoles comienzan a predicar, lo sabemos por el libro de Hechos, las cartas, y después de este tiempo, entonces, al parecer es cuando Judas escribe esta carta. Ya la fe apostólica estaba establecida. Ok, los recipientes de esta carta, ¿quiénes son los destinatarios? ¿A quién es escrita esta carta? Bueno, también no hay un versículo que especifique así muy claro. O sea, nosotros podemos notar que es una carta bastante corta, entonces no da muchos detalles de este tipo, como fecha, como destinatarios, pero podemos por medio del estudio pues identificar, ¿no? Se cree que posiblemente fue una congregación en Palestina de cristianos judíos. ¿Esto por qué? Vamos a notar ahorita que estos cristianos estaban familiarizados con algunos libros que se leían en esa época, ¿sí? Con literatura apocalíptica judía, ¿sí? Vamos a ver que Judas hace mención de dos libros que no son parte de la Biblia, ¿sí? Dos libros apócrifos, un libro que es llamado Primera de Enoc y otro que es la Asunción de Moisés. Ahora, no quiero que nos, no sé, digamos, ¿cómo que esa carta menciona un libro apócrifo si no va en la Biblia, no? Creo que nosotros debemos enfocarnos en que Judas tenía el conocimiento tanto de la ley, pero también entendía el contexto en el que estaban sus destinatarios. Él sabía qué libros estaban leyendo, ¿no? Entonces eso también nos anima a que nosotros no solo, o sea, sí tenemos que estar bien preparados en el conocimiento de la palabra, pero también en otro tipo de literatura, en otro tipo de enseñanzas, para saber qué es lo que, por ejemplo, cuando evangelizamos, qué es lo que nuestra gente, la gente a la que le hablamos está entendiendo, está hablando, ¿sí? Es como cuando Jesucristo hablaba parábolas. Él hablaba sobre cosas que la gente entendía, ¿sí? Y Judas habla precisamente así, cosas que la gente iba a entender, ¿sí? Cosas que ellos estaban leyendo, por eso hace mención de eso. Y por eso se cree que era una iglesia de cristianos judíos, ¿sí? La ocasión, ¿por qué Judas escribe esta carta? ¿Cuál era la situación? Bueno, la situación es que había una amenaza, ¿sí? Presentada por algunos ministros itinerantes, y la palabra itinerantes significa aquello que se traslada o viaja o no tiene un lugar fijo, ¿sí? Entonces eran ministros, eran personas que se llamaban cristianas, que iban y venían, ¿sí? Que no estaban ahí fijamente y que habían invertido la gracia de Dios, de Jesucristo, en libertinaje. Esto es muy interesante, ¿sí? Algunas otras fuentes, además del libro que estamos utilizando, mencionan que posiblemente había una gran influencia del gnosticismo. Muy posiblemente nos mencionaban los profesores que estuvieron dando las clases de Juan, las cartas de Juan, de Pedro, que en esta época había una influencia de una corriente llamada gnosticismo, ¿sí? Hasta el día de hoy sigue presente, pero en este tiempo estaba en su mero apogeo, ¿sí? Este gnosticismo menciona que lo material no... digámoslo, no es santo, no es sagrado. Entonces, ellos no creen en la encarnación de Jesucristo, ¿sí? También se basan mucho en el conocimiento, en este tipo de cosas. Pero era una corriente falsa, hermanos, eso es lo que tenemos que entender. Se cree que estos falsos maestros estaban influenciados por esta corriente, pero la principal cosa es que ellos habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Ellos decían, bueno, hemos recibido el perdón a través de Jesucristo, entonces ahora podemos hacer lo que bien nos parece. Y Judas nos va dando detalles en los versículos porque les recalca algunos pecados que estaban cometiendo respecto al dinero principalmente y también a la impureza sexual, ¿sí? El énfasis que hace Judas sobre esta carta, bueno, es el juicio seguro sobre los que viven descuidadamente y enseñan a otros a hacerlo así. ¿Sí? Él va a advertirles, a decirles, el juicio de Dios es seguro, y de hecho da algunos ejemplos que vamos a hablar ahorita. La importancia de vivir sanamente y también el amor de Dios por los fieles y su preservación. Esto es bastante interesante. De hecho, el pastor predicó hace poco sobre estos versículos últimos de Judas,
de la preservación del Señor a través del amor. Pero ahorita haremos énfasis. Bueno, vamos a entrar en el panorama, hermanos. ¿Cuál era el panorama de esta carta? Bueno, esta carta es muy interesante porque comienza y termina con lo mismo. Comienza con una nota de llamamiento de Dios a la preservación de su pueblo y termina también con esto mismo. Usted puede notarlo en los primeros 2 versículos y en los últimos 2 versículos. Respecto al cuerpo de la carta, tenemos que los versículos 3 al 19, bueno, Judas está advirtiendo, está dando una advertencia contra los falsos maestros, ¿sí? Les está advirtiendo del juicio, que el juicio de Dios es verdadero. De los versículos 20 al 23, Judas hace una exhortación a la perseverancia y consejos también a los que han sido influenciados, ¿sí? Él comienza a dar ya consejos, ahorita vamos a anotarlos, o puede notarlos ahí también en su Biblia. Él comienza a dar consejos, orando en todo tiempo en el Espíritu Santo, edificándonos en la fe. Son los consejos que da Judas. Perdón. Ok, también tenemos ahí que hay una advertencia contra los falsos maestros y esta advertencia está intercalada con descripciones o con ejemplos de su conducta, ¿sí? Judas sí les advierte y les hace frente de sus pecados, de lo que estaban haciendo los falsos maestros, pero también les da ejemplos y les empieza a dar muchos ejemplos bíblicos y les dice, miren, estas personas hicieron esto y Dios trajo juicio, ustedes están haciendo esto y el Señor traerá juicio. Eso es lo que empieza a hablar. El asunto central de esta carta, de los versículos 5 al 16, es un midrash. Un midrash, aquí le traigo la definición, es una especie de comentario judío. Así como nosotros tenemos comentarios bíblicos para apoyarnos y estudiar la Biblia, el midrash es un comentario judío. Y en Judas este midrash se trata sobre algunos pasajes apocalípticos del Antiguo Testamento y también de algunos textos judíos similares a 2 de Pedro 2. Usted puede notar también ahí que en la carta de 2 de Pedro también se hace mención de algunos ejemplos. Por ejemplo, el juicio que trajo el Señor sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ese es un ejemplo similar en las 2 cartas. Entonces, eso es el midrash. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas que nosotros podemos tomar, hermanos, para leer esta carta? Bueno, tenemos algunas, ¿sí? Primero que nada, debemos saber que es crucial que nosotros identifiquemos que el asunto central de la carta es una advertencia contra los falsos maestros, ¿sí? Este es el asunto principal de la carta. Una llamada de atención a la iglesia para que estén alerta, ¿sí? Pues sí, alerta frente a estos falsos maestros y también trae una exhortación hacia los falsos maestros sobre las actitudes que estaban tomando. Por ejemplo, vemos ahí los versículos. El 4 nos dice que estos falsos maestros han sido aceptados dentro de la comunidad como cristianos. Entonces esto quiere decir que el problema no era un problema externo a la iglesia, era un problema interior. Eran hombres que se llamaban cristianos, pero que en realidad eran falsos maestros. En el versículo 12 dice que ellos participaban de sus comidas fraternales, ¿sí? Estaban ya conviviendo con la iglesia y la iglesia no se había dado cuenta. Y ellos estaban ahí. Otra cosa es que probablemente eran profetas itinerantes, como les decía ahorita, que iban y venían. El didaché, déjenme, les traigo aquí. Ok, también, sí, didaché era un término que se les daba a ellos, también se les llamaban como didaché, un término judío más que nada. Y descritos también como soñadores en el versículo 8 y también muy fuertemente en el versículo 19, Judas los llama como sensuales y que no tienen al Espíritu, les habla así directamente. Algo muy interesante antes de continuar es que Judas, hermanos, tenía otra intención. Ahorita vamos a ver que al inicio de la carta él tenía otra intención para escribirla, pero debido a la situación él cambia y dice no es necesario que les escriba esto y les comienza a escribir sobre este asunto. Otra cosa es que su enseñanza, la enseñanza de estos falsos maestros, parece ser una forma de libertinaje,
¿sí? Ellos, como menciona Judas en el versículo 4, han convertido la gracia de nuestro Dios en libertinaje, como les decía ahorita. Ellos se aprovechaban de que habían recibido el perdón de pecados, habían entendido la gracia, ¿no? El perdón de pecados a través de Jesucristo y decían, bueno, entonces ahora puedo hacer lo que me parece, al cabo el Señor me perdona, ¿sí? Entonces habían tomado la gracia como si fuera libertinaje, cuando usted y yo sabemos que esto no es así. El Señor nos llama a ser santos porque Él es santo, y entre más otros más versículos. El versículo 16 y 18 dice que estos falsos maestros andan según sus propios malos deseos, y el 10 también muy fuertemente Judas los llama como animales irracionales. Vemos también que ellos mancillan la carne de la misma manera que Sodoma y Gomorra, y fornicaron y fueron tras vicios contra natural, como dice el versículo 7 y 8. Otras recomendaciones es que, bueno, tenemos que tomar en cuenta que ellos, dice también ahí la carta, rechazan toda autoridad y maldicen las potestades superiores. Esto quiere decir que no le reconocían la autoridad a Jesucristo, ¿sí? Ellos eran su propia autoridad, y debido a eso pues tenían esas actitudes. También menciona muy interesante el versículo 16, se quejan de todo y todo lo critican. Versículo 19, y esto dividía a la iglesia, ¿sí? Era un problema grave, ¿sí? Ellos estaban ahí como un virus, contamina así el cuerpo, entra y estaba contaminando a la iglesia. Entonces Judas les habla con esa exhortación, con esa necesidad. También debemos de tomar en cuenta el hecho de que esta gente, por decreto bíblico, están destinados al juicio de Dios y la preocupación del autor, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eso. Que ellos estaban destinados al juicio, y Judas tenía que hablarles sobre eso. Tenía que hablarles, miren, así como estos, ahorita vamos a ver los ejemplos bíblicos, como estas personas cometieron estos pecados, estas iniquidades, y fueron llevados al juicio, así ustedes van a ser enjuiciados. El juicio es verdadero. Y otra cosa es que Judas estaba preocupado por la situación. Como les menciono, estaba ya afectando a la iglesia, estaba dividiendo a la iglesia. Entonces Judas escribe con esta preocupación, ¿sí? Con esta necesidad. Y entonces esto nos indica la seriedad del problema de la que habla esta carta. Ok, entonces vamos a comenzar dando un recorrido por el libro, hermanos. La primera parte del libro, usted puede tenerlo ahí en su Biblia. Me gustaría que fuera junto conmigo. Vamos a estar, como es un solo capítulo, vamos a estar leyendo los versículos para poder entender mejor. Versículos 1 y 2 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas, como la mayoría de las cartas, también comienza con un saludo, ¿sí? Y este saludo nosotros podemos notar pues la actitud, ¿no?, humilde de Judas. Se puede comparar el saludo de Judas también con la carta de Santiago, su hermano, porque ambos se llaman siervos, ¿sí? No se llaman hermanos de Jesucristo o apóstoles, o no se exaltan, sino que tienen una actitud humilde y se llaman a sí mismos siervos de Jesucristo. Esto es interesante. Y bueno, enfatiza este saludo de Judas el llamamiento de los creyentes y la seguridad en Dios, ¿sí? O sea, les está hablando a creyentes. De los versículos 3 al 4, nosotros vamos a notar la causa de esta carta, ¿sí? ¿Por qué Judas escribe esta carta? Vamos ahí, 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces notamos ahí la causa de esta carta. ¿Por qué Judas escribe esta carta? La primera, debemos de notar que aquí se encuentra esta razón, ¿no? Y él escribe dando una descripción de los falsos maestros, porque esa era su causa. Él identificó que había falsos maestros, como les decía ahorita, él tenía otra intención al escribir la carta, pero vemos ahí que debido a la situación le ha sido necesario. Miren, el versículo te dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, y lo cambia: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, ¿sí? Él tenía otro objetivo, como que iba a escribir otra carta, otro mensaje, pero debido a la situación, que es la causa,
entonces él escribe esta carta de exhortación porque identifica que había falsos maestros dentro de la iglesia. Y era necesario que les exhortara tanto a los falsos maestros respecto al juicio que vendría sobre ellos y a la iglesia, ¿sí? Les dice, contendáis, es necesario que contendáis ardientemente por la fe. Por eso inició ahorita la clase con esta ilustración de la mujer que estaba en el tornado, ¿sí? Porque a veces no vemos las situaciones, a veces como la iglesia no estamos alertas, y Judas le hace una exhortación a la iglesia. Esta iglesia no se había dado cuenta, que había falsos maestros entre sus filas que se llamaban cristianos y que estaban dividiendo a la iglesia. Entonces era necesario que ellos tomaran en cuenta eso. De los versículos 5 al 7 notamos 3 ejemplos de advertencia. Vamos ahí. El versículo 1 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Este es el primer ejemplo. Este ejemplo, hermanos, usted lo puede encontrar en Números 14. Si usted recuerda esta historia en donde ellos dudaron, la mayoría de las personas dudaron. Solo recuerdan 2 espías que regresaron y Moisés creían que podían entrar a la tierra prometida. Entonces, debido a esa duda, el Señor trae un juicio y les dice, ¿saben qué? Por su duda no van a entrar. Ellos mueren en el desierto y los que entran son la generación siguiente. Ese es un ejemplo de juicio. El segundo ejemplo de juicio viene ahí en el versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿A qué ángeles se refiere? Se refiere a esta historia en Génesis 6, hermanos. Esta historia en Génesis 6 lo podemos notar, también es una cita del primer libro de Enoc. Yo les mencioné ahorita que Judas hace mención de otros libros que no son parte de la Biblia, y entonces también esta historia también viene en primera de Enoc, y entonces de esta manera atrapa a su público y les da un ejemplo que ellos conocían. Entonces es el ejemplo que viene en Génesis 6, donde bajan ángeles y toman ahí una actitud inmoral, tienen relaciones sexuales con mujeres, y entonces esto describe la inmoralidad en la que se encontraba la humanidad en el tiempo de Noé. Por eso Dios trae el juicio del diluvio, ¿sí? Entonces este es el segundo ejemplo de juicio. El tercer ejemplo de juicio es el ejemplo que nosotros conocemos muy bien, de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Vemos ahí también otra situación bastante grave, ¿no? En Génesis 19, cuando llegan estos 2 hombres ahí a la casa de Lot, y ocurre este altercado, ¿no? Ellos quieren tener, hay una situación de homosexualismo. Entonces la situación inmoral de estas 2 ciudades estaba grave. De hecho, Abraham clama por estas ciudades y no había ningún justo. Entonces el Señor trae juicio, cae fuego del cielo y consume las ciudades. Entonces Judas hace mención de 3 ejemplos de juicio para decirles, el Señor va a traer juicio. Es necesario que estén alertas. Ok. Después tenemos los versículos 8 y 9 que dan una segunda descripción de los falsos maestros. Ahí 8 y 9 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahí hacemos una pausa. Yo les mencioné ahorita que ellos no reconocían la autoridad de Jesucristo. Ellos mismos eran su propia autoridad, y de ahí todas sus actitudes. Continuamos ahí en el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Yo creo que el versículo 9 es el que más nos trae duda, ¿verdad? Es una situación bastante controversial, hermanos. También es una cita, pero esta es la cita del libro de la Asunción de Moisés, también un libro apócrifo. Pero lo que nosotros nos vamos a enfocar, no sé si al final el pastor nos puede hacer un comentario de eso, pero lo que nosotros nos vamos a enfocar es que en esta situación, el arcángel Miguel no se pone a contender con el diablo, no se pone a enjuiciarlo él mismo, sino que le deja la autoridad a Dios. Notemos ahí que dice, sino que dijo, el Señor te reprenda. No se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Dándoles un ejemplo, porque los falsos maestros no reconocían la autoridad de Cristo.
Y entonces les da este ejemplo, un ejemplo que ellos conocían, les dicen, ¿se acuerdan de esta historia que hemos escuchado? De esta historia que hemos leído en el libro de la Asunción de Moisés. Bueno, es un ejemplo en donde el arcángel Miguel sí reconoce la autoridad de Dios y le deja el juicio a Dios por la situación que estaba pasando, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante de esta parte. Ok, ahí tenemos una palabra que es licencioso. La forma de andar licenciosa de estos falsos maestros. Bueno, licencioso también les traje ahí lo que es el significado. Describe una persona o comportamiento que es inmoral, disoluto o libertino, caracterizado por la falta de freno, desobediencia a las normas morales, frecuentemente por excesos sexuales. Entonces, el autor del libro que estamos estudiando, bueno, menciona esta palabra, así les llama a los falsos maestros, tenían esta actitud, así les da este adjetivo, y ellos eran licenciosos por estas prácticas que ellos estaban cometiendo. Como les digo, se inclinaban hacia esta situación por el dinero y también por las prácticas inmorales sexuales. Los versículos 11 al 16 tenemos más ejemplos de advertencia, pero es interesante porque da muchos ejemplos. La primera parte de ejemplos son 3 ejemplos del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahí lo podemos ver en el versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, Caín, ya sabemos, Caín mató a su hermano Abel, pero va y construye una ciudad y esta ciudad se caracterizó por extremada violencia. Tenemos otro ejemplo también de corrupción, porque estos ejemplos, hermanos, que describe Judas son ejemplos de personas que no solo se corrompieron ellas, sino que corrompieron a otros. Y estos falsos maestros estaban corrompiendo a otros. Caín corrompió una ciudad entera con su ejemplo. El otro ejemplo que da Judas es el de Balaam. No sé si se acuerda de esta historia interesante, ¿verdad? Balaam quería maldecir al pueblo de Israel y el Señor no se lo permite. Pero más adelante, en la Biblia, nosotros podemos notar que, aunque no se lo permite, en Números 31:16, él comienza a construir altares de adoración a Baal peor, y entonces el pueblo cae en idolatría. De manera sigilosa, el Señor no le permitió maldecir al pueblo, pero comenzó a meter la idolatría y corrompió a otros. El otro ejemplo que menciona ahí es el de Coré. ¿Sí? Este también es un ejemplo bastante interesante. Coré estaba en contra de la autoridad de Moisés, se rebela él con otras personas y debido a esta rebelión, el Señor trae un juicio. Y de hecho, pues él corrompió a varios, ¿no? O sea, con su actitud de falta de autoridad, de reconocer la autoridad de Moisés, y la tierra se los tragó. Se tragó a Coré y a otros miles de personas, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo que nos da Judas de corrupción. Entonces les empieza a decir, miren, así como ellos, los falsos maestros están corrompiendo a la iglesia. Por eso les da este ejemplo. Y luego después nos da unos ejemplos muy bonitos, ya más de la vida cotidiana, de la naturaleza. Ahí en los versículos 12 al 13 dice, ahí en su Biblia, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y lo termina diciendo esta parte, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Si usted puede notar, ahí vuelve a hacer otra mención del libro de Enoc, pero el libro de Enoc menciona ese juicio, aunque es un libro apócrifo, menciona ese juicio que no solamente el libro de Enoc menciona. Vamos a ver que en los versículos anteriores los apóstoles lo mencionan, Cristo lo menciona, ese juicio que va a venir sobre los falsos maestros, que vienen después, que están en la iglesia, no solo en ese tiempo, sino también en la actualidad, ¿sí? Entonces, por eso Judas hace mención de este otro libro. Ok, de los versículos 7 al 19, hermanos, hay una advertencia apostólica, ¿sí? Esto ya son citas
que los apóstoles también nos dan, ¿sí? Vemos ahí 17, 19, pero vosotros, amados, esta es la parte yo creo más bonita de la carta, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y nosotros podemos notar, hermanos, que los apóstoles también nos hacen mención acerca de esto. Las cartas de segunda de Pedro, la carta de primera de Juan, segunda de Timoteo, los apóstoles Juan, Pablo, Pedro nos hacen estas advertencias sobre los falsos maestros que estaban en la iglesia, pero también son aplicables en el día de hoy. También hay corrientes, hay falsas enseñanzas que aún se practican y que aún pueden atacar a nuestra iglesia, y la iglesia tiene que estar alerta y recordar la palabra, recordar la verdad, recordar la autoridad de Jesucristo y mantenernos ahí. Y de hecho continúa con esa parte, que es un llamado a perseverar y ayudar a otros, de los versículos 20 al 23. Vea qué hermoso dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es interesante porque Judas da muchos ejemplos de juicio y les dice: hay falsos maestros dentro de la iglesia, se está corrompiendo la iglesia, es necesario que estén alerta, que estén defendiendo la fe. Pero les dice de qué manera perseverar. Casi termina la carta, y en esta parte muy importante les dice: de esta manera ustedes pueden perseverar, ¿sí? Ustedes pueden perseverar edificando sobre vuestra santísima fe. Es necesario que nos estemos edificando constantemente en la santísima fe. ¿Cómo? Estudiando la palabra, manteniéndonos, practicándola constantemente, congregándonos, escuchando la palabra y obedeciéndola, orando. Continúa diciendo: en el Espíritu Santo. Es otra instrucción que Judas le da a la iglesia: constantemente estén orando en el Espíritu Santo, y de esa manera ustedes van a perseverar. Conservaos en el amor de Dios. Qué importante, hermanos. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquellos que permanecen fieles, entonces Judas dice: perseveren. De esta manera perseveren y estén alerta hasta que Cristo venga y tenga misericordia de nosotros, ¿sí? Y la última parte es ayudar a otros, no solo a sí mismos. Y esta parte a veces solemos olvidarla, ¿no? Qué importante es que también estemos mirando a los demás, ¿no? Dice: algunos que dudan, convencerlos. Algunos de la iglesia ya estaban dudando por estas falsas enseñanzas. Qué importante que la iglesia esté alerta y esté también ayudando a los más pequeños o a otras personas de la misma iglesia a permanecer. Dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y esto me recordaba, una vez escuché que el evangelizar es una guerra espiritual, ¿no? Es una guerra. Qué importante que la iglesia esté preparada, que esté trabajando en esta labor de estar salvando a otros de la condenación eterna. Y de otros tened misericordia con temor, de aquellos que ya estaban mezclados con las falsas enseñanzas. Tener misericordia y comenzar a tratarlos, a comenzar a preocuparnos por ellos, orar por ellos, estar conscientes también de nuestros hermanos como iglesia. Es muy interesante y muy bonito que Judas les llama a eso, y creo que también nos llama a nosotros como iglesia a estar alerta, no solo de nosotros mismos en cuanto a perseverar, sino también estar alerta de las demás personas, ¿sí? Y bueno, termina con esta parte, los versículos 24 y 25, con esta bendición. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, el énfasis que Judas hace es de protección de Dios a su pueblo.
Entonces responde esta parte del versículo 21, ¿sí? Donde nosotros estábamos viendo eso de conservados hasta que esperemos la misericordia. Entonces aquí es donde se responde precisamente este versículo. Y esta última parte es muy, muy padre. Es nuestra responsabilidad, hermanos, conservarnos en el amor de Dios. Pero como fieles cristianos, fieles creyentes, el fin de Dios, tenemos que tener la seguridad que el fin de Dios es guardarnos sin caída y presentarnos irrepresibles. Esto es demasiado hermoso, porque si nosotros nos enfocamos en permanecer, en continuar con estas prácticas, en también ayudar a otros, ¿verdad? Y si permanecemos, el Señor tiene el control de todas las cosas. Él nos va a preservar hasta que Él venga y nos va a guardar hasta la vida eterna. Y esto es una promesa muy, muy hermosa de parte del Señor. Y bueno, terminé justo a tiempo. La conclusión, hermanos, para que el pastor nos pueda dar unas palabras de ese versículo, es que aunque muy breve, esta carta de Judas está enfocada en el papel, está enfocada, ¿sí? en cuál es el objetivo de Judas al escribirle a la iglesia. El papel de esta carta en la historia bíblica está en su énfasis sobre la importancia de vivir sanamente, espiritualmente, claramente, y también en nuestra perseverancia y el cuidado de Dios, hermanos. Entonces, prácticamente, sí, es una carta muy cortita, ¿verdad? Es un solo capítulo, pero vimos que está muy llena de cosas. Judas hace mención de muchas citas del Antiguo Testamento, también de libros populares frente a sus oidores para poder captar la atención de su público, y con eso les hace una exhortación principal, ¿sí? La iglesia se estaba enfrentando a esta situación grave. Había falsos maestros entre las filas de la iglesia que estaban dividiendo a la iglesia. Entonces les hace esa exhortación Judas y les dice: hermanos, estén alerta, contiendan por la fe, así es como dice al inicio de la carta, contiendan por la fe, estén alerta por la fe, ¿sí? Y defendiendo la fe y perseveren. Sí, el Señor va a traer juicio sobre los falsos maestros. El juicio de Dios es verdadero. A veces se nos olvida porque Dios es amor, Dios es un Dios lleno de misericordia, pero también va a traer juicio, es un Dios justo. Y el juicio va a venir, es real. Y es necesario que como iglesia estemos alerta, estemos pues sí, alerta frente a estas falsas enseñanzas. Y yo creo que tomar principalmente esos versículos, ¿no? En el perseverar. ¿Cómo perseverar? Pues edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo siempre, hermanos. A veces solemos olvidar esta parte, nos enfocamos, nos enfrascamos en la vida, se nos va la vida y no nos damos cuenta. Cuando esto, hermanos, es lo más importante de la vida. Que estemos constantemente listos, perseverando espiritualmente, teniendo esa relación con el Padre a través de la edificación en la fe y también en la oración en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios como congregación, como iglesia, siempre tomando en cuenta que nuestra base como cristianos es el amor de Dios. Y ese punto muy importante, que no somos solamente seres individuales, que tenemos que ser conscientes de no ser egoístas, no solamente perseverar nosotros, sino también estar al tanto de los demás. Como iglesia, Judas les hace ese llamado. Estén conscientes de los demás, de aquellos que están dudando, de aquellos que están tambaleando en su fe, que las falsas corrientes se los están llevando, de aquellos que ya están perdidos. Arrebátenlos del fuego, sálvenlos, háblenles la palabra del Señor, estén alerta, predíquenles el evangelio, enséñenles con paciencia, tengan misericordia de aquellos que ya se están involucrando en las falsas enseñanzas. Y este es el llamado que Judas también nos hace, hermanos.